8 de agosto de 2011. Los responsables del caso fueron Salavdiv Adamov, de 26 años, y su conocido, Beshto Balaev, de 22 años. Adamov fue acusado del crimen de dos mujeres, mientras que Balaev estuvo presente durante el segundo crimen y fue quien lo grabó con un teléfono celular. Las primeras víctimas conocidas eran una joven de 22 años, de apellido Maidaeva, quien ya conocía a Adamov en julio de 2011. Debido a problemas personales entre ambos, Adamov le llevó su automóvil. Estos se dirigieron hasta una zona boscosa, situada aproximadamente a kilómetros de Batshurt. Una vez allí, la sacó del vehículo y acabó con su vida mediante estrangulamiento. Un mes después, el 8 de agosto de 2011, Adamov conoció a otra joven, cuya identidad no pudo ser establecida públicamente. La mujer aceptó entrar a su carro, pero posteriormente Adamov la sometió y la introdujo por la fuerza dentro del maletero. Durante la tarde, Adamov se encontró con su amigo Beshto Balaev y le propuso ir a pasar el rato a las afueras de la ciudad. Según la investigación, Balaev aceptó sin saber inicialmente que una mujer se encontraba encerrada dentro del automóvil. Al llegar a una zona apartada, Adamov sacó a la joven del maletero. Ella amenazó con acudir a la policía y denunciar lo que acababa de ocurrir. Para evitar ser responsabilizado por haberla retenido contra su voluntad, Adamov decidió acabar con su vida. Antes de hacerlo, Adamov le pidió a su amigo que utilizara la cámara de su teléfono para poder grabar. En el video, Adamov somete a la joven mediante estrangulamiento hasta hacerla perder el conocimiento. Después utiliza un objeto punzante contra su cuello. La investigación determinó que la víctima perdió la vida a consecuencia de la pérdida de sangre. Posteriormente, Adamov roció el cuerpo con gasolina y le prendió fuego. Balaev continuó grabando y después ambos abandonaron el lugar en el mismo automóvil. La grabación apareció públicamente en internet en noviembre de 2011 y comenzó a circular bajo un título que hacía referencia a un hombre caucásico, quitándole la vida a una joven. En ese momento ocurrió algo bastante particular con el caso. Varios especialistas analizaron el video y afirmaron que era una escenificación, o sea, era algo planeado y que era falso. El abogado y antiguo coronel de la policía, Evgeny, argumentó que determinados elementos de la escena no coinciden con los elementos que él esperaría encontrar en un crimen real. También sostuvo que la grabación podía haber sido creada deliberadamente para provocar conflictos entre diferentes grupos étnicos. Un psiquiatra forense coincidió con esta interpretación. Según él, los movimientos de la víctima y del responsable no correspondían con los de una situación real. Otro especialista llegó incluso a afirmar que el hombre de la grabación posiblemente utilizaba maquillaje para aparentar ser originario del Cáucaso. Por estas razones, durante un tiempo el video fue presentado como una grabación falsa. Sin embargo, la investigación realizada posteriormente por las autoridades determinó lo contrario. A finales de 2012, la investigación contra Adamov y Balaev fue completada y el expediente terminó siendo enviado ante un tribunal. Los investigadores relacionaron directamente la grabación con el crimen cometido el 8 de agosto de 2011. Salavdiv Adamov fue acusado del crimen intencional de dos personas. Beshto Balaev, quien había grabado el crimen, fue acusado de encubrir un delito especialmente grave. De esta forma se confirmó que el video, que varios especialistas consideraron una actuación realmente falsa, realmente documentaba el crimen de la segunda víctima de Salavdiv. Artyom Alexandrovich, nacido el 4 de octubre de 1992, y Nikita Litkin, nacido el 24 de marzo de 1993, eran dos jóvenes residentes de Irkutsk cuando comenzaron los ataques. Artyom tenía 18 años y Litkin 17. Posteriormente serían conocidos como los Academy Maniacs. Entre finales de 2010 y abril de 2011, cometieron una serie de ataques contra personas que se encontraban en el distrito. El resultado fue de 6 personas sin vida y otras 9 heridas. Las víctimas eran principalmente personas elegidas al azar, incluyendo peatones y personas sin hogar. Para los ataques, utilizaban principalmente martillos, cuchillos y otros objetos que llevaban consigo. Según diferentes reportes sobre la investigación, ambos consumían información sobre otros asesinos en serie y mostraban interés por casos como el de 3 chicos y un martillo. Así que estos dos, posteriormente también empezaron a documentar lo que cometían. Los ataques se producían principalmente durante la noche, en zonas donde había poca circulación de personas. Después de varios casos similares, los residentes del lugar comenzaron a sospechar que los ataques podían estar relacionados. La situación provocó que vecinos organizaran patrullas para recorrer el área. Posteriormente, Artyom y Litkin llegaron incluso a estar presentes en una reunión comunitaria donde los habitantes discutían qué podían hacer para encontrar a los culpables. El 3 de abril de 2011, atacaron a una mujer sin hogar de 63 años llamada Leptina. Después de acabar con su vida, utilizaron una cámara para grabarse manipulando el cuerpo. Aparte de esto, lo despojaron de sus miembros. Esta es la principal grabación conocida, producida directamente por ambos y relacionada con sus crímenes. Artyom sostenía la cámara mientras Litkin aparecía frente a ella, realizando diferentes actos contra el cuerpo de la víctima. La misma grabación terminaría provocando su captura. La cámara utilizada pertenecía al tío de Litkin.
Pocos días después, familiares de Nikita comenzaron a sospechar de él debido a un retrato robot difundido por la policía. Tenía características similares que le resultaban familiar. El 5 de abril de 2011, el tío entró a la casa mientras Nikita no estaba y encontró la cámara que anteriormente le había prestado. Dentro todavía se encontraba la tarjeta de memoria. Cuando revisó el contenido, encontró la grabación del cuerpo de Aleptina. La familia decidió entregar la evidencia a la policía. Ese mismo día fueron detenidos Nikita y Artyom. Durante los interrogatorios iniciales, reconocieron varios de los ataques y los investigadores comenzaron a relacionarlos con los crímenes ocurridos durante meses anteriores. Finalmente fueron procesados por 6 crímenes, 9 intentos, robo, profanación de cuerpos y creación de una organización extremista. El 2 de abril de 2013, el Tribunal Regional de Irkutsk dictó sentencia. Artyom fue condenado a cadena perpetua. Nikita recibió inicialmente 24 años de prisión. Posteriormente, la condena suprema rusa redujo la condena de Litkin a 20 años. El 30 de noviembre de 2021, con 28 años, Litkin perdió la vida. Mientras tanto, Artyom continúa cumpliendo su condena de cadena perpetua. ...20 de abril de 2007... Losinistrov, Moscú, Rusia. Shamil Odomanov era un joven nacido en 1984. Había realizado el servicio militar entre 2002 y 2004. Posteriormente viajó a Moscú para trabajar. La segunda víctima nunca fue identificada, aunque el video que posteriormente apareció en internet lo describía como un hombre de Tayikistán. Las autoridades solamente pudieron establecer que probablemente procedía de Asia Central. Su nombre continúa siendo desconocido. Los responsables estaban relacionados con el movimiento neonazi ruso. Según la investigación que años después llegó a tribunales, entre los participantes se encontraban Maxim, conocido como Tesak, Sergei, conocido como Malyuta, Maxim Aritarchkov, apodado como Romeo, y Sergei Markashkov. El crimen ocurrió en abril de 2007 en el Parque Nacional Losiny Ostrov, cerca de Moscú. Shamil y la segunda víctima fueron engañados con el pretexto de participar como extras en una grabación preparada. No saben que la supuesta filmación terminaría siendo un crimen real. Según lo establecido posteriormente, los responsables prepararon previamente el lugar. Aritarchkov participó también en la preparación de la escena. Los dos hombres fueron inmovilizados y colocados frente a una bandera con una evoca. Antes del crimen, fueron obligados a repetir frente a la cámara una frase indicando que habían sido capturados por nacionalistas rusos. A Shamil se le arrebató la vida. Le colocaron un pie en la cabeza y despojaron su cabeza. A la segunda víctima le quitaron la vida mediante un impacto de arma de fuego. Los cuerpos fueron enterrados en la zona y todo el acto fue grabado para posteriormente ser utilizado como propaganda. Meses después, el 12 de agosto de 2007, la grabación apareció en internet bajo un título que se traduce La ejecución de un tayiko y un dagestaní. Primero fue publicada en LiveJournal y poco después reproducido por diferentes páginas vinculadas con el movimiento neonazi. El video estaba editado con música, símbolos ya mencionados y mensajes que presentaban el crimen como una supuesta operación de un grupo nacionalista. Inicialmente incluso existieron dudas dentro de la policía sobre si realmente mostraban un crimen. El caso cambió cuando la familia de Shamil encontró la grabación. Su hermano Arthur reconoció a Shamil en las imágenes. Shamil había viajado a Moscú buscando trabajo y su familia había dejado de tener noticias de él. En junio de 2008, el comité de investigación ruso confirmó inicialmente su identidad. La segunda víctima continuó sin ser identificada. A partir de ese momento quedó confirmado que el video no era una escenificación, pero identificar a los responsables resultó mucho más complicado. El caso permaneció prácticamente sin resolver durante más de una década. En 2015, el documental Credit for Murder identificó el crimen y señaló a varios miembros del grupo ruso, y también presentó teorías sobre posibles motivaciones políticas y vínculos con servicios de seguridad, aunque estas nunca fueron demostradas oficialmente. El caso avanzó nuevamente en 2020. Conocido como Tesak, habló con los investigadores sobre este y otros crímenes. Según las autoridades, su información ayudó a ubicar correctamente el lugar del crimen y a identificar a otros participantes. Maxim perdió la vida mientras este se encontraba bajo custodia el 16 de septiembre de 2020. Después apareció una nota atribuida a él, donde negaba haber participado y decía que había confesado bajo presión, por lo que nunca llegó a ser juzgado por este caso. En 2021, Sergei, conocido como Malyuta, también fue acusado de participar en el doble crimen. Sin embargo, se encontraba fuera de Rusia y nunca fue juzgado por estos hechos. Así, más de 15 años después del crimen, 2 de los participantes terminaron condenados. Shamil Odomanov fue identificado por su familia, mientras que la identidad de la segunda víctima nunca llegó a conocerse públicamente. ...22 de octubre 1996. El video conocido como Chechenofex muestra el crimen de un militar ruso capturado durante la Primera Guerra Chechena. La víctima suele ser identificada como Yuri Strakov,
un militar contratado que trabajaba como instructor sanitario dentro de una unidad rusa. Sitrakov había llegado a Chechenia en julio de 1996 y desapareció el 10 de agosto, durante los combates por Grozny. Inicialmente fue declarado sin vida, pero como nunca se recuperó su cuerpo, posteriormente pasó a figurar como desaparecido. La grabación tiene un código de fecha del 22 de octubre de 1996. Con el tiempo comenzó a circular en internet bajo el nombre OFX. En el video aparece el prisionero, rodeado por varios hombres y completamente bajo el control de sus captores. La víctima es colocada en el suelo, mientras varios de los presentes permanecen cerca de ella. Uno de los hombres se posiciona cerca de su cabeza y comienza el crimen, utilizando un objeto punzante, todo directamente al cuello del prisionero. La víctima intenta moverse, mientras otros hombres ayudan a mantenerla inmovilizada. La cámara permanece muy cerca y continúa grabando prácticamente todo el procedimiento. Después de varios momentos, los responsables terminan despojando la cabeza del cuerpo. La grabación no incluye una edición elaborada, ni discursos propagandistas, como ocurría años después con otros videos similares. Prácticamente consiste en una cámara registrada desde muy poca distancia lo que sucede. La cinta permaneció prácticamente desconocida fuera de determinados círculos, hasta que una copia terminó en manos de los servicios de seguridad rusos. La calidad de la grabación era muy mala, por lo que especialistas en Rostov tuvieron que restaurarla para intentar identificar al prisionero. Las autoridades concluyeron que el hombre podía ser Yuri Sitrakov. Su esposa, Tatiana, fue llamada para observar el video, pero ella inmediatamente dijo que no era su esposo. Señaló diferencias en las cejas, las orejas, los pómulos y otras características del rostro. Aún así, la grabación terminó siendo mostrada en la televisión, identificando al hombre como Yuri Sitrakov. Posteriormente, aparecieron restos humanos cerca del supuesto lugar del crimen y se ordenaron nuevas pruebas genéticas. Por eso existe una diferencia importante entre lo que suele decirse en internet y lo que indicaban las fuentes de la época. El crimen mostrado en Chechen OFX es real, pero la identificación del hombre como Yuri Sitrakov fue cuestionada incluso por su propia familia. 17 de septiembre de 2022, Dmitry Stepanov se encontraba de vacaciones en un hotel de 5 estrellas junto a sus padres, Pavel Stepanov, de 62 años, y Tatiana Stepanova, de 64. Antes del ataque, Dmitry preparó una cámara dentro de la habitación y puso música a volumen alto. También tenía un martillo escondido. En la grabación, se observa cómo Dmitry espera dentro de la habitación hasta que aparece su padre. Cuando Pavel entra, Dmitry toma el martillo que había ocultado y comienza a golpearlo repetidas veces. Después de dejarlo prácticamente inconsciente, le cubre la boca con cinta adhesiva y utiliza un alambre cerca de su cuello. Todo continúa siendo registrado por la cámara que él mismo había colocado previamente. Durante el ataque, apareció su madre, Tatiana. Dmitry también la atacó con el martillo y posteriormente utilizó el mismo método con el alambre. Pavel perdió la vida dentro de la habitación. Tatiana todavía estaba con vida cuando llegaron los servicios de emergencia y fue llevada en estado crítico a un hospital, pero perdió la vida posteriormente a causa de las heridas. Después del ataque, Dmitry se lavó las manos y el rostro, salió de la habitación y abandonó el hotel. Poco después realizó otra grabación. Se sentó cerca de una cafetería y grabó un video de aproximadamente 3 minutos, hablando directamente a la cámara. En el video comienza diciendo: "Mi nombre es Dima, hoy le quité la vida a mi padre". Después, explicó que desde niño sentía un fuerte resentimiento hacia Pavel. Dmitry aseguró que su padre lo había golpeado durante su infancia, le había causado lesiones y había provocado que fuera internado varias veces en instituciones psiquiátricas. También afirmó que desde niño había tenido el deseo de quitarle la vida a su padre y que finalmente lo había cumplido. Respecto a su madre, posteriormente declaró que no había planeado atacarla, pero que lo hizo porque entró a la habitación durante el ataque y podía comenzar a gritar. En la grabación de confesión, también pidió ayuda y aseguró que temía volver a ser internado en un hospital psiquiátrico. Estas acusaciones contra su padre corresponden únicamente a la versión de Dmitry. Después, publicó el video de confesión en redes sociales. La policía siguió sus movimientos utilizando información de su teléfono. Finalmente, fue encontrado caminando cerca de un centro comercial. Fue detenido y posteriormente enviado a prisión preventiva, acusado del crimen de sus padres. La grabación original del ataque también terminó circulando por internet